Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este día sábado, que es 15 de noviembre del año 2014. Estamos en su programa Creciendo en Fe, que como ya sabrán ustedes, Creciendo en Fe es un discipulado en audio para todas aquellas personas que no conozcan el Evangelio, que no sepan quién es Jesús, que no sepan cuál es la razón por la cual Dios se hizo hombre. Pues aquí vamos a compartir las palabras, y para aquellos que tienen poquito en el Evangelio y quieren aprender de Dios, pues no se despeguen, vamos a estar hablando de un tema muy interesante y pues espero que estén aquí con nosotros. El tema del día de hoy ya es el tercer capítulo y se llama Ya me arrepentí, ¿ahora qué sigue? Ya cuando tú tuviste un encuentro con Dios, ya cuando tú a Cristo le pediste que te perdonara todos tus pecados, cuando le entregaste toda tu vida a Dios, ya lo hicimos. ¿Qué es el siguiente paso? Entonces, pues les recordamos que estamos transmitiendo desde Radio Bendición, la radio cristiana de México. Y como saben, todos los sábados tenemos aquí una cita después de mediodía. Aquí estamos, horario centro. Y pues como les habíamos comentado hace unos instantes, este es un discipulado en audio. Y también hay una hoja de ayuda. Si ustedes se meten a la página de Facebook de Creciendo en Fe, van a encontrar ahí el link para descargar la hoja de ayuda. Si tienen alguna duda y algún comentario, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. ¿Y cuáles son nuestras redes sociales? Pues pueden entrar directamente a nuestra página web, que es www.cristoenmexico.com. También les pedimos que nos sigan en nuestra página de Facebook de Radio Bendición, que es facebook.com/Radio Bendición, y también a la página oficial del programa de Creciendo en Fe, que es facebook.com/Creciendo Fe. Recuerden, el tema del día de hoy es Ya me arrepentí, ¿ahora qué sigue? Y bueno, este es un tema muy muy importante, ¿sí? Es un tema vital que nosotros debemos de conocer una vez que ya hemos decidido entregar nuestra vida a Dios. Y bueno, una comprensión correcta de nuestra posición en Cristo es fundamental para que podamos vivir una vida cristiana santa, fructífera y gozosa. Una vez que nosotros hemos entendido el mensaje de salvación, el Evangelio, las buenas noticias de Dios para el mundo, sabemos que una vez que Dios nos perdona a través del sacrificio de Jesús, ahora nuestra posición es diferente. Antes andábamos vagantes, antes no conocíamos de Dios, no conocíamos del Evangelio y vivíamos de acuerdo a lo que nosotros creíamos correcto, que muchas veces no era lo más ideal. En este caso, cuando Cristo viene y nos salva, ahora tenemos una posición. Y es bien importante que entendamos quiénes somos con Cristo y quiénes éramos sin Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador para que perdone nuestros pecados, suceden muchas cosas. Lo principal es que pasamos a ser de enemigos de Dios a ser sus aliados, de ser bastardos a ser sus hijos. Por lo tanto, ya tenemos una actitud que es totalmente diferente. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando aceptamos a Jesús? Nuestros pecados son perdonados. Por lo tanto, nuestros pecados son perdonados, ya no tenemos que pagar esa deuda que nos demanda. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo una vez que nuestros pecados han sido perdonados? Ahora somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y cómo ha cambiado nuestra relación con Dios? Pues antes, como vagábamos en el pecado, no teníamos un acceso directo a Dios. Ahora ya la tenemos. Nuestra relación ahora es relación de padre con sus hijos y nosotros somos hijos de Dios. Como mencionábamos en el capítulo anterior, pudiésemos pensar que todos somos hijos de Dios. Y suena muy bonito y suena muy interesante decirte que tú y que todo el mundo somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios es muy clara y dice que aquellos
que han entregado su vida a Dios, que aquellos que se han convertido de su manera de vivir y se han convertido a Dios mismo, esos son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no pertenecen a una iglesia o en específico a un ministerio en específico. No significa que solo los bautistas son hijos de Dios, o que solamente los pentecostés o los metodistas o cualquier otra denominación. Los hijos de Dios son todos aquellos creyentes que sinceramente han entregado su vida a Dios, han reconocido sus errores, sus pecados y han pedido perdón directamente a Dios. Y gracias a ese sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo mismo, es que a través de Él nuestros pecados han sido perdonados, han sido quitados. Y por lo tanto, no tenemos que ir a condenación, no tenemos que morir, porque estando en esa cruz, Cristo nos quitó de su lugar para que Cristo nos quitó a nosotros de la muerte, para Él morir, y a través de su muerte nosotros pudiéramos vivir. Definitivamente, ahora que tú has decidido creer en Cristo, ahora que tú has seguido creer en Dios, eres una persona totalmente diferente. Ya no estás solo, Dios mismo está contigo, de tal modo que ya no eres esclavo a ti mismo, ya no eres esclavo a este mundo, ya no eres esclavo a los deseos naturales que van en contra de la voluntad de Dios, sino que Dios mismo te da su espíritu para que tú tengas una vida realmente libre. Como dice un versículo en la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hablando Jesucristo a Él mismo, que es la verdad y la vida. Es algo muy interesante ese pasaje, porque ¿de qué libertad está hablando Jesucristo en ese pasaje? En otros pasajes hablan que todo ser humano sin Dios es una persona esclava al pecado, esclava a ellos mismos. Por lo tanto, no hay nada bueno en la gente. Pero una vez que nosotros nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo de Dios nos sella, nos limpia y nos quita toda la maldad. Y pues esto es algo grandioso que debemos de tener nosotros y que debemos de vivir, que nunca debemos olvidar. Y bueno, no te separes. Vamos a seguir aquí en este programa y ahorita regresamos en el segundo bloque. Biografía. Tiene para ti todo lo que quieres saber acerca de tu artista y banda favorita, su música, su historia, anécdotas y más. Escúchanos todos los miércoles a las 9 de la noche por Radio Bendición. Mucho más que creencias y lógica intelectual. Más que un debate o solo conversar. Es exponer que en realidad estamos convencidos en verdad. No, convencidos de la verdad. ¿De verdad convencidos? Convencidos de verdad. Inicia tu semana escuchándonos todos los lunes de 9 a 10 de la noche, horario centro. Por Radio Bendición. No le cambies, estás en Radio Bendición. Muy buenas tardes. Si nos acabas de sintonizar, te recordamos que seguimos aquí en tu programa Creciendo en Fe, con el tema de Ya me arrepentí, ahora que sigue. Te pedimos que compartas este programa con todos tus amigos, con todos tus contactos, que tú sabes que pues apenas están escuchando el Evangelio, que no conocen mucho de la palabra de Dios. Pues te pedimos que compartes esta hora en la cual vamos a estar con ustedes para explicarles, para comentarles acerca de la importancia de tener un encuentro personal con Dios. Y también para aquellas personas que tal vez tú sabes que no conocen del Evangelio, que no conocen de Dios, también lo puedes compartir, ya que te recordamos que este es un discipulado en audio. Por lo tanto,
Ahorita estamos en vivo, pero posteriormente puedes entrar a nuestras redes sociales y encontrar este programa que va a estar ahí en el internet. Y puede ser escuchado, puede ser reproducido las veces que quieras, inclusive lo puedes descargar, lo puedes meter ahí a tu celular, se lo puedes dar en una USB a un compañero para que lo escuches posteriormente. Y bueno, también te recordamos que tenemos una hoja de ayuda para que tú sepas de lo que estamos hablando hoy. ¿Ok? Entonces ahí te pedimos que la puedes descargar, la hoja de ayuda, la puedes descargar en la página de nosotros de Creciendo en Fe, ahí viene el link, lo puedes descargar. Si tienes alguna duda, algún comentario, pues escríbenos a nuestras páginas de Facebook y con mucho gusto vamos a platicar contigo y a aclarar cualquier duda que tú tengas. Y bueno, vamos ahora sí a continuar con este tema que estábamos hablando hace unos instantes acerca de la nueva vida en Cristo, la nueva vida que tenemos cuando conocemos a Cristo y cuando Dios nos alcanza. Este segundo bloque tiene un título, se llama Vivos para Dios. Fíjense bien, en la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vienen todas las historias, vienen todos los estatutos y las leyes de Dios para el hombre. Y viene relata la historia del pueblo de Dios, que son los judíos, el pueblo de Israel. Después, en el Nuevo Testamento, inician con los evangelios. Los evangelios tratan acerca de la vida de Cristo. Y el resto del Nuevo Testamento habla de los primeros años del cristianismo. Entonces, en el Nuevo Testamento hay un libro que escribió el apóstol Pablo a los romanos, a los creyentes que vivían en Roma. En esa carta, en esa epístola hacia los romanos, el apóstol Pablo describe verdades de salvación. Este libro, sus primeros 5 capítulos hablan acerca de cómo éramos nosotros antes de que conociéramos a Cristo. Además, habla de lo deficiente que es cualquier otro medio de salvación. Y como ya habíamos hablado, cuando estamos mencionando el término de salvación es en relación a salvación de nuestra condenación por nuestra forma de vivir. Y la Biblia habla en estos pasajes, en este capítulo, que fuera de la fe en Cristo no hay salvación. Después, del capítulo 6 al capítulo 8, el apóstol Pablo describe lo que ocurre en la salvación y las derivaciones prácticas de esta verdad. A lo que les voy a pedir que estén muy atentos. Voy a compartir con ustedes un pasaje bíblico del libro a los Romanos, la epístola a los Romanos, en el capítulo 6. Ahí ustedes pueden buscar su Biblia o en internet también. Ahí existen varias páginas donde pueden leer la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 6, versículo 1 al 14. Escuchen muy bien lo que tiene la palabra de Dios. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que, por medio del bautismo, nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sobre nosotros, sino que Cristo les ha dado vida. Ahora viven
para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. ¡Wow! ¡Qué pasajes tan interesantes, tan directos, que hablan acerca de nuestra condición! ¿Cómo éramos antes? Antes vivíamos en pecado. Antes éramos esclavos al pecado. Antes hacíamos no lo que queríamos. Curiosamente, a veces la gente puede pensar que el no tener a Dios es vivir una vida de libertad, pero la palabra de Dios afirma todo lo contrario. Aquella persona que no ha tenido un encuentro con Dios es esclavo del pecado y por lo tanto va a terminar en lo que produce el pecado. ¿Y qué es lo que produce el pecado? La muerte, la separación eterna de Dios. Pero cuando Dios nos alcanza, ya todo cambia, porque Dios nos libra de la condenación, nos libra del pecado y ya tenemos esa salvación, ya tenemos esa vida. Eso es lo diferente, eso es lo bonito. Ahora somos hijos de Dios, ahora Dios nos ha alcanzado y Dios nos ha perdonado. Y la Biblia de Dios dice que vivimos para Dios. No significa, yo me arrepiento y ahora sí ya puedo vivir como a mí me plazca. Si al cabo, cuando yo me arrepiento, pues ya tengo vida, ya tengo la salvación. Yo les pregunto a ustedes, ¿realmente un verdadero arrepentimiento te va a orillar a pensar esto? No, definitivamente, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios y nos damos cuenta de quiénes somos, en ese momento nosotros tenemos ese cambio real y eso nos hace que todo sea distinto. Y por lo tanto, ya no tenemos que vivir al pecado. Eso es algo tan grande, eso es algo tan bonito que tenemos. Entonces, para eso vivimos, para Dios, para agradarlo a Él. Y no vivimos para agradar a Dios porque para que Dios nos perdone, para que Dios nos salve. No, Dios ya nos salvó, Dios ya nos perdonó y ya no tenemos que hacer nada para que Dios nos salve. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que vivir una vida para Dios. En el libro de Romanos, en este capítulo 6, Pablo analiza y refuta la idea de continuar pecando deliberadamente para que Dios muestre su gracia. Explica que ya estamos muertos al pecado y vivos para Cristo. Este pasaje que acabo de compartir con ustedes habla muy bien acerca de esto, porque mucha gente, yo sé que algunos de ustedes alguna vez lo han preguntado, les han dicho que, pues es nada más aceptar a Cristo y ya puedo hacer lo que a mí me plazca. Si al cabo la salvación solamente es por gracia y ahí es porque yo digo unas palabras. No, lo que Dios demanda no solamente es unas palabritas, lo que Dios demanda no es una oración, lo que Dios demanda es un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento verdadero, el depositar nuestra confianza en Dios. Y esa fe y ese arrepentimiento nos va a orillar para vivir una vida agradable a Dios. Para eso vivimos y para eso Dios nos salvó. Dios nos salvó no para que seamos millonarios, Dios nos salvó no necesariamente para que estemos sanos o para que tengamos mucho dinero, Dios nos salvó ni siquiera para que tengamos una buena vida, Dios nos salvó del pecado y para que vivamos y entreguemos nuestra vida a Dios. A lo mejor vamos a tener mucho dinero, bueno, entreguemos nuestra vida a Dios. A lo mejor no vamos a tener dinero, entreguemos nuestra vida a Dios. A lo mejor vamos a estar sanos, a lo mejor vamos a estar enfermos, pero Dios fuimos salvados, fuimos rescatados para entregar nuestra vida tal cual sea para Dios y que Dios sea alabado a través de nuestras acciones. Eso es conocer a Dios, eso es el cristianismo. Y este es el segundo bloque. No se despeguen, ahorita regresamos para continuar con el tercer bloque, que es una actividad que ahí los voy a poner a que nos apoyen, ¿ok? No se vayan.
con un poquito de fe. Un programa diseñado para llevar tu fe al máximo y poder descubrir grandes cosas. Te invitamos todos los viernes a las 10 de la noche por Radio Bendición. La esperanza es desear que algo suceda. La fe es creer que algo va a suceder. La valentía es hacer que ocurra. Somos llamados para vencer, transmitiendo todos los martes y jueves a las 8 de la noche, en vivo por Radio Bendición. No le cambies, estás en Radio Bendición. Estamos aquí nuevamente, mandando saludos a todos aquellos que nos están escuchando. Pues como ya comentábamos, hay gente de varias partes del mundo que nos escuchan, mucha gente de Colombia, mucha gente de Ecuador, de Bolivia, de Argentina. También tenemos gente que nos escucha de Honduras, de Nicaragua, de allá de Asia, de Europa. Un saludo a todos ustedes y también aquí en específico por medio de Spreaker que nos están mandando saludos Pedro González. Un saludo, Pedro, y pues esperemos que esto sea de bendición para tu vida. Y pues recordándole a todos ustedes, ¿verdad?, que compartan este podcast que va orientado hacia aquellos que pues tienen poquito en conocer el Evangelio o que tal vez no conocen lo que significa Dios. Y bueno, recordamos, este programa es Creciendo en Fe y pertenece al proyecto de Radio Bendición. El tema de hoy es Ya me arrepentí, ahora ¿qué sigue? No olviden sintonizarnos directamente en nuestra página de internet que es cristoenmexico.com. También den like a nuestra página de Facebook de Radio Bendición que es facebook.com/Radio Bendición. También estamos transmitimos desde Spreaker.com, pero también nos pueden escuchar a través de TuneIn, a través de iTunes Radio, y puedes escuchar todos nuestros podcasts en iTunes Podcast, ¿sí? Solamente tienen que ponerle ahí, cuando busquen en TuneIn, en iTunes Radio o en iTunes Podcast, pónganle ahí Radio Bendición México y nos van a encontrar. También en Spreaker de esa manera nos pueden encontrar. Y pues les mandamos saludos a todos. La página de Facebook del programa Creciendo en Fe es facebook.com/Creciendo Fe. Entonces, vamos a empezar con una actividad. Que realmente ahorita no la vamos a hacer aquí, ¿verdad? Sino para que ustedes la hagan detenidamente en cualquier oportunidad que tengan, ya que estén que tengan algún tiempo libre. Ok, esta actividad les vamos a pedir lo siguiente. Tienen que leer los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, ¿ok? Ya leímos hasta el pasaje 14 del capítulo 6. Y vamos a hacer 2 listas, ¿ok? En la primera lista vamos a enumerar los enunciados que hablen acerca de nosotros. ¿De nosotros quiénes? ¿Quiénes son nosotros? Nosotros somos los que hemos creído en Dios, los que hemos tenido un encuentro personal con Dios, ¿ok? Entonces, cuando Pablo está hablando ahí de que ustedes, está hablando, o sea, esta palabra no va dirigida al mundo en general, o sea, no va dirigida al público en general. Esta palabra va dirigida a los creyentes. Entonces, van a hacer una lista. En esa lista van a enumerar los pasajes que hablen acerca de nosotros, de ustedes, ¿sí? Que ustedes esto, que ustedes lo otro, ¿ok? Después de eso, van a hacer una segunda lista. En esa van a explicar qué significa ese pasaje en cuanto a la forma en que vivimos. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hacer esas 2 listas. La primera parte, otra vez lo voy a recalcar, lo pueden ver ahí en su hoja de ayuda, ahí viene explicado esto. Van a hacer todos los pasajes, van a escribir los pasajes que hablan acerca de nosotros, de ustedes, o sea, de los creyentes, ¿ok? Y en la segunda lista va a ser lo que implica, lo que significa en cómo vivir como creyentes. Ahora, aquí va una pregunta. Yo, tal persona, sí, fulanito de tal,
en su momento reconocí mi actitud de pecado y que por ende, por causa de mi pecado, iba a la condenación. Pero en camino a la condenación, tuve un encuentro con Cristo. Cristo, creí en Él, Cristo me salvó, Cristo me perdonó mis pecados. Ahora soy hijo de Dios. Como hijo de Dios tenemos el Espíritu Santo. Y como tal, ahora ya somos realmente libres del pecado. Ahora realmente ya podemos vivir la vida de acuerdo a lo que nosotros querramos, sin necesidad a siempre tener la tendencia hacia la maldad. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Una persona que entrega su vida a Dios, ¿peca? ¿Puede pecar? Tú ya aceptaste a Cristo, pero ¿significa que ya no pecas? ¿Una persona que cree en Cristo es una persona perfecta? Definitivamente no. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios, que ha sido perdonado por sus pecados, es una persona que todavía peca, que todavía pueda pecar. Y hay algo muy importante. No hay ninguna diferencia entre el creyente como el no creyente. ¿En qué sentido estoy hablando? Que seguimos siendo pecadores, que seguimos haciendo cosas malas. Pero antes, cuando no teníamos a Cristo, los hacíamos sin darnos cuenta, sin saber, sin tener remordimiento. Pero cuando Cristo nos salva, ahora el Espíritu Santo nos redarguye. Pero ¿qué pasa cuando un creyente cae en pecado? ¿Creen que Dios esté contento, esté alegre con nuestra actitud? Definitivamente no, ¿verdad? Obviamente Dios nos demanda una vida santa. Dios demanda de nosotros que tengamos una vida pura, una vida grata a Dios. Entonces, cuando pecamos, pues estamos haciendo cosas que va a afectar nuestra relación con Cristo. No estamos hablando de que si peco ya la salvación que tengo ya no la tengo. No estamos hablando de esa cuestión. Dios te salva, Dios te perdona, Dios te limpia y todo. Y eso no se pierde. Pero una persona que es creyente, pero cae en pecados, pues su relación se deteriora, o sea, no crece. No es lo mismo. Dios usa diferente a las personas. Obviamente Dios va a usar o Dios va a querer usar a una persona que se esmera por vivir la vida como Cristo demanda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra relación con Cristo? Pues definitivamente es algo que la comunión la podemos perder, se puede deteriorar. Entonces, ahí es donde nosotros, ahora tú que ya acabas de conocer a Cristo, nuestra exhortación es, vivamos como Dios demanda, sigamos las leyes que Dios nos demanda, que cualquier ley, que cualquier ordenanza que Dios tiene para nosotros, nunca va a hacernos para la vida imposible. Dios no es ese Dios que relatan por ahí en las historias que está en el cielo con el rayo en su mano, esperando a que nosotros hagamos algo para lanzarnos el rayo y hacernos sentir mal. Ese no es el objetivo. Dios no puso ordenanzas, no puso leyes de una manera aleatoria, como, no, pues, se me ocurrió, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a impedir al hombre? Le voy a impedir esto porque yo sé que le gusta mucho. No, las leyes de Dios son perfectas. Si Dios nos dice que hagamos algo o que no hagamos algo, es para nuestro propio beneficio. Nunca va a ser para afectarnos. Y siempre en esto me gusta comentar una historia muy interesante acerca de esto. Por ahí en la Biblia habla que debíamos de lavarnos las manos. Y era una ordenanza, que cuando vayas a hacer esto, lavarnos las manos. Y hasta los años 1800, antes, eso era algo muy absurdo en la medicina. Hasta que un médico que era partero y que también hacía otras actividades, no recuerdo la nacionalidad, creo que es húngaro, o Bulgaria, por esa zona, pues en su momento él empezó a lavarse las manos, ¿sí? Él empezó a lavarse las manos después de atender a un muerto, de hacer la autopsia, iba y atendía un parto. Él, por más absurdo, a lo mejor para ti que me estás escuchando resulta muy absurdo esa comparación, pero él se empezó a lavar las manos y empezó a tener cambios muy drásticos porque tenía menos muertes, o sea, menos mamás, menos hijos se le morían que todos los demás. Y así, por más absurdo que parezca, los médicos en ese entonces no se lavaban las manos como hoy en día, mucho menos se ponían guantes que no estuvieran contaminados. Entonces, él empezó a hacerlo y
toda la comunidad médica lo criticó y nunca lo reconoció. Si bien veían que él tenía mejores resultados que todos sus colegas, no sé, era la envidia o a lo mejor era algo absurdo. Después avanzó la ciencia, la medicina y se dieron cuenta que efectivamente existen los microorganismos que están en nuestra piel, que eso obviamente es una forma de contagiar enfermedades. Ahora lo vemos muy absurdo, muy normal, muy sencillo, pero en su entonces eso era algo tonto. ¿A qué voy con esto? La palabra de Dios anteriormente ya daba unas órdenes de si vas a hacer esto, lávate las manos. Y hasta ahorita nosotros lo podemos entender, pero quizá hace 300 años esa ordenanza de Dios era tonta, era absurda. O la otra que la Biblia decía por ahí, cuando vas a hacer tus necesidades fisiológicas, pues cava ahí, llévate tu estaca y haz un pocito y luego haz tus necesidades y tápalas. O sea, esas ordenanzas que dice la Biblia y que ahora que entendemos la cuestión de sanidad, la cuestión de higiene, nos damos cuenta de que hay una razón. Y así podemos hablar acerca de todos los estatutos de Dios y tienen una lógica, tienen un objetivo. La ley de Dios está diseñada de tal forma para que si seguimos lo que Dios manda, tengamos una buena vida. Entonces, volviendo al punto, ¿qué significa estar muerto al pecado? Estar muerto al pecado es una exhortación a que no vivamos en pecado. Antes vivíamos en pecado y solo podíamos hacer pecado porque éramos esclavos del pecado. Pero una vez que Dios nos ha salvado, ahora ya no tenemos que hacer las cosas que normalmente hacíamos antes. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo no redarguye. Tú que aceptaste a Cristo, el Espíritu de Dios, Dios mismo mora en tu vida. Y bueno, este fue el tercer bloque que hablamos acerca de esta actividad. Les pido que lo sigan, que lo estén haciendo ahí en una hoja. Si se les pasó eso que les acabo de comentar, entren a la página ahí de Creciendo en Fe, en Facebook, facebook.com/Creciendo Fe. Ahí van a encontrar el link para descargar la hoja de ayuda y puedan tener un seguimiento acerca de todo esto que estamos hablando. Y bueno, no se vayan, ahorita regresamos. No le cambies, estás en Radio Bendición. La esperanza es desear que algo suceda. La fe es creer que algo va a suceder. La valentía es hacer que ocurra. Somos llamados para vencer, transmitiendo todos los martes y jueves a las 8 de la noche, en vivo por Radio Bendición. 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 Con un poquito de fe. Un programa diseñado para llevar tu fe al máximo y poder descubrir grandes cosas. Te invitamos todos los viernes a las 10 de la noche por Radio Bendición. Muy bien, estamos con ustedes nuevamente aquí en su programa Creciendo en Fe. Y bueno, como ya sabrán, este es un discipulado en audio. Y continuamos con este cuarto bloque. En este cuarto bloque vamos a tener unos pasajes bíblicos y también una lectura. Pero antes les recordamos que este lunes a partir de las 8 de la noche tenemos 2 programas aquí en Radio Bendición. El primer programa, que es de 8 a 9 de la noche, es Predícate. Y el segundo programa en vivo que tenemos es de 9 a 10 de la noche y se llama Convencidos de Verdad. No te los pierdas aquí en Radio Bendición. Y como les habíamos comentado hace unos instantes, síganos en facebook.com/Creciendo Fe y entren a nuestra página de cristoenmexico.com. Si tienes amigos que recientemente se han acercado al Evangelio, compárteles este programa, ya que forma parte de una serie de discipulados que es para nuevos creyentes.
Y como les comentábamos, tenemos nuestra hoja de ayuda y la pueden descargar en nuestra página de Facebook. Si tienen alguna duda, algún comentario, no duden en escribirnos. Y bueno, en este bloque voy a hablarles acerca de esta lectura de Max Lucado. Pero antes quiero compartir con ustedes unos pasajes bíblicos en el libro de Romanos. Permítame tantito. Romanos 7, 9 al 10. Dice la palabra de Dios en Romanos 7, 9 al 10. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Fíjense bien cómo dice este pasaje. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Y no vivía tranquilo porque era perfecto. No, porque no sabía que era malo y que era bueno. Pero la tendencia al pecado era la misma. Aunque no conocía la ley, hacía pecado, pero no sabía qué era el pecado. Y cuando conocimos la ley, nos dimos cuenta que éramos pecadores. Ahora en este mundo nadie puede decir que no, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque ya todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, la ley de Dios, la función de la ley de Dios es hacernos ver quiénes somos y hacia dónde vamos. Y bueno, dice la Biblia en Romanos 7, 21 al 24. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, Pablo, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque que Jesucristo me ha librado. Seguiremos pecando. Las personas que tienen un encuentro con Dios siguen haciendo cosas malas. Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo los deseos naturales de nuestro ser. Pero tenemos a Dios, tenemos a Jesús. Jesucristo es nuestro sacerdote, quien intercede por nosotros, pero Jesús también es nuestro abogado. ¿Y quién es un abogado? ¿Cuál es la función de un abogado? El abogado es alguien que te defiende, el abogado es alguien que te dice, que te orienta. Cristo nos salvó, Cristo nos perdonó y ya no vivimos al pecado y ya no tenemos la condenación en nuestra vida. Y bueno, vamos a leer este tema, ¿verdad? Que les había comentado de Max Lucado. Es un resumen pequeño, ¿verdad? De uno de sus escritos. Fíjense bien lo que dice. Dice Max Lucado: el camino que tomo hacia la oficina me lleva a una intersección en la que tengo que esperar largos minutos en una larga fila frente a un semáforo lento. Un día descubrí un atajo, esquivé los topes de velocidad y entré a un callejón que me llevó más rápido hacia la avenida a la que necesitaba llegar. Todas las mañanas hacía esa ruta, hasta que un día mi esposa iba conmigo. Le mostré mi nuevo atajo y la quise sorprender por cómo esquivaba todo el tráfico, hasta que ella me dijo: quebrantaste la ley. Acabas de recorrer en sentido contrario una calle de una sola vía. Tenía razón, había un letrero indicador que de alguna forma no había visto. Pero mi problema no es lo que hice antes de saber la ley, mi problema es lo que quiero hacer ahora. Después de conocerla, sigo teniendo ganas de usar el atajo. Por un lado, sé que lo debo hacer, pero no quiero hacerlo. Leo el cartel, no entrar, pero mi cuerpo no quiere obedecer. Antes de venir a Cristo, todos teníamos infinidad de atajos. La inmoralidad era un atajo al placer. El engaño era un atajo al éxito. La jactancia era un atajo a la popularidad. Entonces hallamos a Cristo, descubrimos gracia y vimos los letreros. Tienes mal genio y entonces lees: cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio. Tienes ojos que se deleitan en mirar a todos lados y lees. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Tienes el hábito de catalogar a las personas en categorías y oyes a Jesús. No juzgues para que no seas juzgado. Ahora que lo sabes, piensas que hubiera sido más fácil si nunca hubieras visto el letrero. Tu batalla es idéntica a la que se libraba en el corazón del apóstol Pablo. La guerra civil del alma. Qué bueno saber que Pablo batalló como nosotros. Los que se asombraron con la gracia se sorprendieron también con el pecado. ¿Por qué, si ya sé los mandamientos de Dios, no tengo el anhelo de obedecerlos? ¿Significa mi conflicto que no soy salvo? Estas son las preguntas que Romanos 7 y las de muchos creyentes. Ahora tienes una guerra que librar y a continuación 2 verdades sobre la gracia para que las lleves a la batalla. La primera es, Él aún afirma que eres suyo. Recuerda tu posición. Eres hijo de Dios. Algunos piensan que por estar en batalla, Dios los ha abandonado. Ese es Satanás, sembrando semillas de vergüenza. Si no puede hacerte caer en el pecado, te sumirá en la culpabilidad. Muchos le creen, pasando años convencidos de que han quedado descalificados del reino. En primer lugar, si tu pecado fuera demasiado grande para su gracia, jamás te hubiera salvado. Tu tentación no es noticia nueva en el cielo. Tu pecado no sorprende a Dios. Él lo vio venir. ¿Hay alguna razón para pensar que quien te recibió la primera vez no te recibirá cada vez? Además, el mismo hecho de que estás bajo ataque quiere decir que estás del lado correcto. Recuerda que Pablo vivía también esta lucha. Él escribe la carta a los romanos en tiempo presente, no en una lucha del pasado. Pablo estaba librando un combate espiritual incluso cuando escribía esta carta. ¿Es posible que Satanás temiere el fruto de esa epístola a los romanos? ¿Pudiera ser que estás bajo ataque no porque seas débil, sino porque pudieras llegar a ser más fuerte? Él aún te guía. Es el segundo. Esta es una verdad que es tu principio, la palabra de Dios. Cuando estamos bajo ataque, tendemos a cuestionar la validez de los mandamientos. Al cuestionar la validez de la ley, reduzco en mi mente a la autoridad de la ley. Romanos 7:12. Los mandamientos de Dios son santos porque provienen de una esfera diferente. Los que nosotros consideramos como atajos, Dios los ve como desastres. Él no dicta las leyes para nuestro placer, sino para nuestra protección. En ocasiones de conflicto debemos confiar en su sabiduría, no en la nuestra. En el momento que nos comenzamos a preguntar, ¿cuántas veces puedo entrar en el sentido contrario sin que me atrapen? Estamos cruzando una línea invisible y entramos en la arena del temor. La gracia nos libra del temor, pero volvemos muy pronto a lo que no debemos. Somos impotentes para pelear solos contra el pecado, pero Pablo no dio una respuesta en Romanos 7:25. Tu nombre no desaparece ni vuelve a aparecer en el libro de la vida dependiendo de tu humor ni tus acciones. Tal es el mensaje de la gracia. Eres salvo no por lo que haces, sino por lo que Cristo hizo. Eres especial porque eres de Él. Debido a que somos de Cristo, olvidémonos de los atajos y quedemos en el camino principal. Él sabe el camino. ¿Qué te parece este pasaje? Este comentario, pues estuvo muy interesante, creo yo que muy entendible, muy digerible para todos nosotros, ¿verdad? Antes, cuando no conocíamos de Dios, pues no sabíamos qué era lo malo, ¿verdad? Necesariamente. Tenemos el encuentro con Dios, nos damos cuenta de tantas cosas que hacemos son pecado. Y tenemos una atracción hacia hacerlas. ¿Sí? Porque siempre el pecado a primera instancia va a ser algo que deseamos. Y tenemos una lucha. Y a veces podemos pensar, oye, ¿realmente seré salvado? ¿Realmente Dios me ha perdonado? Porque sigo teniendo deseo por hacer el pecado. Eso nos habla de que somos salvos, de que Dios nos ha limpiado, de que Dios nos ha librado, de que ya no somos esclavos al pecado, pero tenemos esa atracción como ser humano normal hacia hacer lo que no le agrada a Dios. Pero a diferencia de antes, cuando no tenías a Cristo, ahora puedes decir no al pecado. Y esa autoridad te la ha dado Dios mismo.
Pensemos en esto, pensemos en este pasaje, y así como tú tienes dificultades para seguir lo que Dios demanda, y como yo también los tengo, y cualquiera de los que estamos aquí tenemos dificultades para seguir las ordenanzas de Dios, recordemos que también el mismo apóstol Pablo, que fue un gran predicador, tuvo las mismas luchas que tú estás teniendo. Así que no es diferente. Algunos pensarán que el mundo hoy en día está cada vez peor. Pues yo creo que el mundo siempre ha estado como ha estado. Fuera de Dios solo hay una condición, y es una condición de pecado. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, nos damos cuenta que es bueno y que es malo. Y ya tenemos esa autoridad para rechazarlo. Y bueno, este pasaje, si gustas, ahí viene en la hoja de ayuda, la puedes leer con más detenidamente, y si tienes alguna duda, algún comentario, pues no tardes, aquí nosotros podemos orientarte y podemos informarte bien. Y bueno, ahorita regresamos, vamos a nuestro quinto y sexto bloque, que hablan acerca de quién soy. Ahora que Cristo está en mi vida, ¿quién soy? Bueno, no se vayan, y aquí seguimos. No le cambies, estás en Radio Bendición. Mucho más que creencias y lógica intelectual. Más que un debate o solo conversar. Es exponer que en realidad estamos convencidos en verdad. No, convencidos de la verdad. ¿De verdad convencidos? Convencidos de verdad. Inicia tu semana Escuchándonos todos los lunes de 9 a 10 de la noche, horario centro. Por Radio Bendición. Biografía. Tiene para ti todo lo que quieres saber acerca de tu artista y banda favorita, su música, su historia, anécdotas y más. Escúchanos todos los miércoles a las 9 de la noche por Radio Bendición. No le cambies, estás en Radio Bendición. Muy bien, pues seguimos aquí en el programa, su programa Creciendo en Fe. Y pues recuerden que pertenecemos a un proyecto que se llama Radio Bendición. Les recordamos que este es nuestro tercer capítulo y el tema es Ya me arrepentí, ahora que siga. No olviden sintonizarnos directamente de nuestra página de internet, que es cristoenmexico.com. También les pedimos que nos den like en la página de facebook.com/Radio Bendición. Estamos transmitiendo en Spreaker.com, en TuneIn.com, en iTunes Radio, y también puedes escuchar todos nuestros capítulos en iTunes Podcast. Les mandamos saludos a todos los que nos están escuchando de cualquier parte del mundo. Por ahí escuchamos que también de Taiwán nos están ahí oyendo, y de ahí de otros países de Australia. Qué bueno, si tú eres de por ese rumbo, pues qué bueno que nos estás escuchando. Y bueno, este quinto bloque, que ya viene siendo una fusión con el sexto bloque, son la última parte de este tema. Y queremos terminar con una serie de pasajes que hablan acerca de quién eres tú. ¿Quién eres tú en Cristo? Y pues créeme que es una bendición tan grande. Esta lista resume varias características que Dios dice que son ciertas en nosotros. Entonces, presten mucha atención en cada una de estas características que son tuyas, que ya conoces a Cristo. Vamos a iniciar con la primera. La primera viene en el libro de Romanos 5:1. Fíjense bien, tú que ya te convertiste a Dios, que ya te arrepentiste de tus pecados y has creído en Jesús, eres justificado completamente, eres perdonado. Por lo tanto, ya no tienes que pagar lo que demanda la ley, que es la muerte. Dice la Biblia en Romanos 5:1, escuchen bien. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él.
Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Qué bonito. Dios nos ha aceptado. Y no te aceptó por algo que tú hiciste. Te aceptó, y esto es posible a través de Jesucristo, del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, ahora vivimos en paz. Antes éramos enemigos de Dios, antes éramos contrarios a Dios, pero ahora tenemos paz para con Dios. Entonces, tú ya eres justificado, ya eres perdonado. El siguiente punto está en Romanos 6, 1 al 6. Ese ya lo leímos, ¿verdad? Como ustedes pueden recordar al inicio. Y moriste con Cristo y moriste al poder del pecado para gobernar tu vida. Cuando moriste con Cristo, moriste al pecado para tu vida, para gobernar tu vida. El siguiente punto es, estás libre para siempre de la condenación. Romanos 8.1. ¿Qué dice Romanos 8.1? Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados, no seremos condenados. ¿Quiénes viven unidos a Cristo? Todos los que hemos tenido un encuentro con Dios. Entonces estamos libres para siempre de la condenación. Iremos con Dios. A un día estaremos con Él en el cielo o en la tierra. En donde quiera que vayamos a estar, estaremos viviendo con Dios. El punto número 4. Dios te ha puesto en Cristo. Primera de Corintios 1:30 dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Qué maravilloso este pasaje. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. O sea que donde Cristo va a estar, tú vas a estar. Qué gran confianza podemos tener nosotros que nuestro lugar de residencia, donde vamos a estar nosotros para siempre es con Dios mismo. Si Dios está allá, allá vamos a estar. ¿Y qué mal podemos tener? ¿Qué mal nos puede venir a nuestras vidas si estamos con Cristo? Nada, ¿verdad? Todo lo tenemos con Cristo. Otra de las características es, tú que aceptaste a Cristo, has recibido el Espíritu Santo de Dios en tu vida para conocer las cosas que Dios te ha dado libremente. Para eso vamos a leer 1 de Corintios 2:12. Dice, pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Otro pasaje, otra característica. Dios te ha dado la mente de Cristo, como viene en 1 de Corintios 2:16. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Otra característica, has sido comprado por un precio. Ya no pertenecemos a nosotros mismos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos a Dios. Dice la palabra de Dios, el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Fíjense bien, nadie daba por nosotros ni un céntimo, pero Dios pagó un precio muy alto por nosotros. Nos compró para darnos libertad. Qué pues gran bendición el conocer a Dios. Y la Biblia dice aquí que somos templo de Dios, o sea, el mismo Dios mora en nuestras vidas. Como ustedes a lo mejor pueden saber o no pueden saber, en la Biblia habla que antes nosotros pues no teníamos pues no conocíamos de Dios y por lo tanto Dios no estaba en nuestras vidas. Y antes en la Biblia se dice que la presencia de Dios, nadie podía tener contacto con la misma presencia de Dios. Pero ahora la misma presencia de Dios está con nosotros en todo momento. Y les recuerdo, como les he estado recordando desde el primer capítulo, todo esto ha sido no por nuestras obras, no por algo bueno que tú puedes hacer, porque nunca, escucha bien, nunca vas a hacer algo lo suficientemente bueno que sea igual
al perdón de tus pecados. Nunca podrás hacer nada que te acerque a Dios. Es Dios mismo el que se ha acercado a ti. Otra característica es que tú has sido establecido, ungido y sellado por Dios en Cristo, y has recibido el Espíritu Santo como garantía de la herencia. Y para eso quiero compartir con ustedes un pasaje. En Efesios 1:13 al 14 dice: ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo, que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa, cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Nosotros, fíjense bien, nosotros escuchamos esta buena noticia y la creímos. Entonces pasamos a formar parte del pueblo de Dios. O sea, que por ende, antes no éramos del pueblo de Dios. Antes no teníamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora nosotros lo tenemos. Y un día estaremos para siempre con nuestro Señor. Otra característica: has sido crucificado con Cristo y ya no eres quien vive, sino Cristo. Ya no eres tú quien vive en ti, sino Cristo mora en ti. Recuerda que fuiste escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para no tener mancha. Has sido redimido y perdonado y recibiste su abundante gracia. En Efesios 1:7, fíjense lo que dice: por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Y bueno, también dice la palabra de Dios que tenemos acceso directo hasta Dios por medio de su Espíritu. Efesios 2:18, por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Qué gran bendición el tener acceso directo. No necesitamos de intercesores, no necesitamos ayuda de nadie, porque el único intercesor para nosotros es Jesucristo. El único sacerdote entre Dios y nosotros es Jesucristo. El único puente entre nosotros y Dios es Jesucristo mismo. Así que a través de Jesucristo nosotros tenemos acceso directo hasta la misma presencia de Dios. Y ya no somos enemigos de Él, porque ahora somos sus hijos. Hemos sido rescatados del dominio de Satanás y cambiado al reino de Cristo. Ahora pertenecemos al equipo de Dios. Y créeme que el equipo de Dios es mejor que el equipo del otro. Has sido perdonado de todos tus pecados y tu deuda ha sido saldada. Cristo mora en ti. Estás completo en Cristo. Has recibido el espíritu de poder, amor y dominio propio. Y tienes el derecho de entrar sin vergüenza alguna ante el mismo trono de Dios para encontrar misericordia y gracia en tiempos de necesidad. Has recibido muy grandes y preciosas promesas de Dios. Y podemos seguir, ¿verdad? Allá en las últimas características, no les comenté el pasaje, pero ahí en su hoja de ayuda pueden saber los pasajes que estoy hablando, ¿verdad? Son promesas, son características de nosotros ahora que tenemos a Cristo. Ya no eres la misma persona. Definitivamente Dios cambió tu vida. Y así como el tiempo en la humanidad es antes y después de Cristo, así lo es en tu vida personal. Y bueno, este fue el discipulado del día de hoy, 15 de noviembre del 2014, en el capítulo 3, ya me arrepentí, ahora que sigue. Te pido que no olvides compartir este discipulado en audio, compártelo a tus amigos que apenas están aprendiendo del Evangelio y también compártelo a tus amigos que a lo mejor no conocen mucho de la palabra de Dios. Y no te olvides, ¿verdad? El próximo sábado estaremos a las 12 del mediodía en punto, horario central, o sea, horario de la Ciudad de México, horario de Chicago, horario de Dallas. Ese es el horario que estamos hablando, 12 del mediodía. Aquí estamos el próximo sábado por medio de Radio Bendición. Recuerda que puedes escuchar este programa directamente en cristoenmexico.com. Puedes entrar a nuestras redes sociales en Facebook y ahí vas a encontrar pues todos los comentarios acerca de
de este tema del día de hoy. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, pues no te olvides, aquí estamos nosotros y con gusto podemos orientarte. Recuerda que todo esto es para transmitir el mensaje de salvación que Dios tiene para tu vida. Y bueno, nos vemos el próximo sábado a las 12 del mediodía. Dios te bendice.